Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego quiero presentarles el programa ¿Quién es Dios? Como lo hacemos habitualmente, lo haremos con algunas preguntas a los efectos de ordenar nuestras ideas y la discusión sobre este interesante tema. Entonces, los invito a escuchar el presente programa. Iniciamos entonces el programa llamado ¿Quién es Dios? Como hacemos habitualmente, lo haremos a través de dos preguntas. La pregunta número uno, ¿quién es Dios según el Catecismo de la Iglesia Católica? Y la pregunta número dos, a partir de los textos bíblicos, ¿es posible aproximar una conclusión de quién es Dios? Comenzamos entonces con la pregunta número uno, ¿quién es Dios según el Catecismo de la Iglesia Católica? Dice el Catecismo: según el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios es el Ser Supremo, único y perfecto, Espíritu infinito, fuente de toda la bondad y valor. Es el Padre Todopoderoso, Creador del universo, y se manifiesta en tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es eterno, omnipotente, omnisciente y el amor más puro que creó a la humanidad para comunicar su gloria. Sobre las características de Dios según el Catecismo, decimos: único, hay un solo Dios, que es el único Señor. Perfección infinita, Dios es un espíritu perfecto, es decir, no puede haber algo más bueno, valioso o deseable que Él. Creador y sustentador, es el creador de todo lo visible e invisible, manteniendo el universo en existencia. Omnipotente, porque puede todo y ejerce su poder de manera paternal y sabia, cuidando de sus criaturas. Amor y verdad, porque es la fuente de toda bondad, verdad y belleza. La caridad es una de sus principales cualidades. Y eterno, porque es un ser no creado y que siempre ha existido. En la pregunta número dos, nos preguntamos si a partir de los textos bíblicos es posible aproximar una conclusión de quién es Dios. Decimos aproximar porque verdaderamente Dios, podríamos decir, no puede definirlo una criatura con precisión hasta que no esté con él verdaderamente en todas sus características y atributos. Pero la criatura que ha aprendido que para amar a Dios hay que conocerlo más, intenta por distintos medios saber quién es Dios para su propio entendimiento, enriquecimiento. Para amar a Dios hay que conocerlo más. Y por lo tanto, entonces, la criatura siempre busca entender y obtener una respuesta a esta pregunta, en los términos y condiciones propias de una criatura. Y entonces, a la pregunta ¿quién es Dios? Podemos decir que en distintos capítulos y versículos de los libros de la Biblia se describen los atributos principales de Dios. Podríamos decir que también que en ese sentido, y usando diversas partes del texto bíblico, se podría aproximar y concluir que Dios es la infalible perfección
Dios es la completa belleza, Dios es la infinita potencia, Dios es la incomprensible esencia, Dios es la insuperable bondad, Dios es la indestructible compasión y misericordia, Dios es la inconmensurable sabiduría, y que Dios es el amor hecho Dios. Complementamos entonces la precisa y exacta definición en palabras que están en el catecismo, vinculando en este caso para complementar lo que está en las propias escrituras. Iniciaremos con la primera definición. Dios es la infalible perfección. Y lo haremos mostrando en cada una de las definiciones una pintura o una escultura de artistas muy famosos que seguramente inspirados por el Espíritu Santo nos mostraron la gloria del Señor. Cuando decimos que Dios es la infalible perfección, Dios no falla o no se equivoca. En el concepto teológico, la afirmación Dios es la infalible perfección significa que Dios, como ser supremo, no comete errores ni falla, y que todas sus acciones y atributos son inherentemente perfectos. Esta idea se basa en que la perfección absoluta reside solo en Dios y que su naturaleza es inmutable y libre de imperfecciones. Es una declaración sobre la naturaleza inmutable y perfecta de Dios, que se considera la fuente de toda verdad y bondad. La infalibilidad de Dios implica que sus acciones, decisiones y revelaciones son siempre correctas y verdaderas, sin posibilidad de error. En la imagen observamos la pintura conocida como Dios Padre del español Francisco de Zurbarán, que vivió entre 1598 y 1664. Efectivamente existen distintos capítulos y versículos. Para todos los casos en que nos vamos a referir, diremos que podríamos haber seleccionado una gran cantidad de capítulos y versículos que hacen referencia a cada una de estas características y atributos de Dios. Hemos seleccionado algunos por brevedad y leeremos algunos simplemente también con dicho objeto. Sobre que Dios es la infalible perfección, en Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre celestial es perfecto. Y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17, toda escritura inspirada de Dios es propia para enseñar, para convencer, para corregir, para dirigir en la justicia. En fin, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté apercibido para toda obra buena. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 34, leemos: Perfectas son todas las obras de Dios y rectos todos sus caminos. Dios es fiel y sin sombra de iniquidad, íntegro y justo. En Santiago 1, versículo 17, toda dádiva preciosa y todo don perfecto, de arriba viene, como que desciende del Padre de las luces, en quien no cabe mudanza ni sombra de variación. Dios es la completa belleza, cualidad que provoca en quien contempla a Dios un completo placer espiritual. La Biblia en varios pasajes describe a Dios como hermoso y fuente de toda belleza. Se enfatiza la belleza interior y la adoración a Dios como la verdadera fuente de belleza, contrastándola con la belleza física efímera.
La Biblia también menciona la gloria de Dios como una manifestación de su belleza que se revela en la creación y en el carácter divino. La Biblia no solo habla de la belleza física, sino que la considera en un contexto más amplio, incluyendo la belleza moral y espiritual. Observamos la pintura denominada Jesucristo recibe el mundo de manos de Dios Padre, del español Antonio Arias, que vivió entre 1614 y 1684. En Salmos 27, versículo 4, sobre Dios es la completa belleza, leemos: Una sola cosa he pedido al Señor, esta solicitaré, y es que yo pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar las delicias del Señor, frecuentando su templo. En Salmos 96, versículo 9, adorad al Señor en su santa morada, conmuévase a su vista toda la tierra. Sobre que Dios es la infinita potencia, se puede decir que Dios tiene la infinita capacidad para realizar cualquier función, acción o producir cualquier efecto que desea. En la Biblia se describe a Dios como omnipotente, lo que significa que tiene poder ilimitado. Además, se habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, atributos que complementan su omnipotencia, mostrando que está presente en todas partes y conoce todas las cosas. Observamos la pintura, conocida como la creación de Adán, del italiano Miguel Ángel, que vivió entre 1465 y 1574. Sobre que Dios es la completa potencia, podríamos leer del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas, dice el Señor Dios, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En el Salmo 139, versículos 1 al 5, se lee: Oh Señor, tú has hecho prueba de mí y me tienes bien conocido. Tú sabes cuánto hago, ora esté quieto, ora andando. De lejos penetras mis pensamientos, averiguaste mis pasos y mis medidas. Tú previste todas las acciones de mi vida, todo lo sabes, aunque mi lengua no pronuncie palabra. Todo lo conoces, Señor, lo pasado y lo venidero. Tú me formaste y pusiste sobre mí tu mano bienhechora. Sobre que Dios es la incomprensible esencia, podríamos decir, que se refiere al conjunto de características incomprensibles, permanentes e invariables, que determinan que es Dios y sin las cuales no sería Dios. La Biblia en varios pasajes se refiere a la esencia de Dios a través de atributos y manifestaciones, aunque no define explícitamente su esencia en términos abstractos. Se describe a Dios como espíritu eterno, infinito, todopoderoso y amoroso. Además, se revela a través de sus acciones y relaciones con la creación, especialmente con la humanidad. La Biblia, en varios pasajes, describe a Dios como un ser espiritual invisible a los ojos humanos, pero presente en el mundo de manera activa. Se enfatiza que Dios no es un ser físico con limitaciones humanas, sino un espíritu eterno e inmutable. En sus conceptos clave podemos referir que es espíritu. La Biblia usa la palabra espíritu para referirse a la naturaleza inmaterial e invisible de Dios, contrastándola con lo físico y material, que es invisible. Se enfatiza que Dios no puede ser visto por ojos humanos debido a su naturaleza espiritual.
y es incorruptible. Se le describe como eterno, inmutable, sin principio ni fin. Y posee omnipresencia. Aunque invisible, Dios está presente en todas las partes a través de su Espíritu. En la imagen observamos la pintura conocida como la Coronación de la Virgen, del pintor español Diego Velázquez, que vivió entre 1599 y 1660. De los diversos versículos podemos leer en el Salmo 139, 7, 8. ¿A dónde iré yo que me aleje de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré que me aparte de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentro. Si al rayar el alba me pusieras alas y fuera a posar en el último extremo del mar, allá igualmente me conducirá tu mano y me hallaré bajo el poder de tu diestra. Y hemos seleccionado en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo y único Dios, sea dada la honra y la gloria por siempre jamás. Amén. Dios es la insuperable bondad. Dios es el insuperable bueno. A Dios no se le puede ganar en bondad. La bondad de Dios simplemente no puede ser ignorada. Trasciende y sobrepasa nuestro entendimiento, mientras nos bendice en cada momento de nuestra vida. Su bondad no se puede definir, pero conocemos que es cierta por medio de las Escrituras y del testimonio del Espíritu. ¿Cómo puede un ser humano entender la impresionante bondad de Dios? La Biblia contiene numerosos versículos que hablan de la bondad y benevolencia de Dios. Algunos ejemplos notables en la Biblia destacan la naturaleza amorosa y generosa de Dios, así como su misericordia y cuidado por toda la creación. En la imagen observamos la pintura conocida como El regreso del hijo pródigo, del pintor Rembrandt de los Países Bajos, que vivió entre 1606 y 1669. De las innumerables menciones bíblicas sobre la bondad, hemos seleccionado Salmo 100, versículo 5, porque es un Señor lleno de bondad, es eterna su misericordia, y su verdad resplandecerá de generación en generación. Y en Salmo 145, versículo 9, para con todos es benéfico el Señor, y sus misericordias se extienden sobre todas sus obras. Dios es la indestructible compasión y misericordia. Dios tiene un indestructible sentimiento de pena que le produce ver padecer a una criatura y que lo impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento o remediarlo o evitarlo. Cuando decimos Dios es la compasión, significa que la compasión es un atributo fundamental de la naturaleza divina, una profunda empatía y bondad que Dios muestra hacia el sufrimiento humano, llevando a Él a actuar con misericordia, perdón y alivio para aquellos que lo necesitan. Es un amor que se extiende con acciones y que se refleja en la creación, en la persona de Jesús y en un llamado a la humanidad para vivir de manera compasiva hacia los demás. Dios es misericordioso y su misericordia se manifiesta en diversos versículos bíblicos. Observamos en la imagen la pintura conocida como las lágrimas de San Pedro, del pintor griego El Greco, que vivió entre 1541 y 1614. De los innumerables versículos que se refieren
A este atributo decimos en el Salmo 103, versículos 8 y 9. Compasivo es el Señor y benigno, tardo en airarse y de gran clemencia. No durará para siempre su enojo, ni estará amenazando perpetuamente. En San Lucas, capítulo 6, versículos 36. Sed, pues, misericordiosos, así como también vuestro Padre es misericordioso. En Isaías, capítulo 54, versículo 10. Aun cuando los montes sean conmovidos, mi misericordia no se apartará de ti, y será firme la alianza de paz que he hecho contigo, dice el Señor, compadecido de ti. En Miqueas capítulo 7, versículo 19. Se volverá hacia nosotros y nos tendrá compasión. Sepultará en el olvido nuestras maldades y arrojará a lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Sobre que Dios es la inconmensurable sabiduría. Dios posee el infinito conjunto de conocimientos amplios y profundos, pasados, presentes y futuros. Dios es el que sabe todo. Hablar de la sabiduría de Dios se refiere a su conocimiento perfecto, comprensión absoluta y la habilidad de aplicar su entendimiento divino para guiar y dirigir todas las cosas de manera justa, sabia y coherente. Es un concepto que va más allá de la mera inteligencia humana, implicando una visión completa de la creación, el diseño del universo y un plan de salvación que supera la imaginación. La idea de que Dios es la fuente de sabiduría se encuentra en varios pasajes bíblicos. Hemos seleccionado de Isaías capítulo 28, versículo 29. Esto es lo que ha decretado el Señor Dios de los ejércitos, el cual ha hecho admirables sus consejos y célebres la sabiduría de su justicia. En Isaías capítulo 40, versículo 28 se lee: ¿Por ventura ignoras o no has oído que Dios es el Señor eterno que creó la extensión de la tierra sin cansancio ni fatiga y que es incomprensible su sabiduría? Y finalmente, Dios es el amor hecho Dios. Cuando se dice Dios es amor, se está afirmando que el amor es la esencia misma de Dios, no solo una emoción que Él siente, sino es su naturaleza fundamental, su atributo fundamental. Esto significa que Dios actúa siempre basado en el amor, que su deseo es comunicarse con la humanidad, que su motivación es el bienestar de sus creaciones y que este amor es la base de todas sus acciones, desde la creación del universo hasta el plan de salvación. Se trata de una cualidad intrínseca y eterna. El amor no es algo que Dios tenga o de lo que pueda privarse, es parte de su identidad y es la raíz de todas sus acciones. Todo lo que Dios hace lo hace por amor, ya que el amor es su naturaleza. El amor de Dios es un propósito para la humanidad. Su amor lo motivó a crear el universo y a los seres humanos con el propósito de compartir su esencia con ellos. En la figura de Adán observamos la piedad del italiano de Miguel Ángel Buonarroti, que vivió entre los años 1475 y 1564. Son numerosas las referencias bíblicas sobre este atributo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: Carísimos, amémonos los unos a los otros, porque la caridad procede de Dios.
y todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no tiene amor no conoce a Dios, puesto que Dios es caridad. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, quien no tiene amor no conoce a Dios, puesto que Dios es caridad. En Efesios capítulo 3, versículos 18 a 19. A fin de que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la alteza y profundidad de este misterio, y conocer también aquel amor de Cristo hacia nosotros, que sobrepuja todo conocimiento, para que seáis plenamente colmados de todos los dones de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 a 18. En esto hemos conocido la caridad de Dios, que Dios el Señor, su vida por nosotros, y así nosotros debemos estar prontos a dar la vida por la salvación de nuestros hermanos. Quien tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad, cierra las entrañas para no compadecerse de él. ¿Cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y de veras. Del gran autor anónimo, ¿qué dice? ¿Qué es Dios? He aquí la página infinita en que las corrientes escriben la palabra creo. Pensad en el caos del universo antes de que el Creador quisiera ordenar los elementos y constituirlos en maravillosa sociedad que dio a los hombres la tierra y cuanto contiene, y al firmamento los astros y planetas. Todo era todavía inexistente. No existía ni como causa informe, ni como cosa ordenada que Dios hizo. Hizo pues primero los elementos que son necesarios a pesar de que alguna vez parezcan nocivos. Pero pensadlo siempre, ni la más diminuta gota de rocío existe sin su razón buena de ser. No hay insecto, por pequeño y latoso que sea, que no tenga su razón buena de ser. Y lo mismo, no hay monstruosa montaña que escupa fuego e incandescente fragmento de lava de sus entrañas que no tenga su razón buena de ser. Y no hay ciclón que exista sin un motivo. Y no hay pasando de las cosas a las personas, hecho, llanto, alegría, nacimiento, muerte, esterilidad o maternidad prolífera, larga vida matrimonial o rápida viudez, desventura de miseria y de enfermedad, prosperidad de medios y de salud, que no tenga su razón buena de ser, aunque no se le presente como taras y ofuscaciones propias de las cosas imperfectas. Mas el ojo de Dios ve, el pensamiento ilimitado de Dios sabe. El secreto para vivir exento de estériles dudas que dan a la jornada terrena nerviosismo, agotamiento y hieles está en saber creer que Dios todo lo hace por una razón inteligente y buena, que Dios lo que hace lo hace por amor y no por un estúpido intento de mortificar por mortificar. Vivan eternamente aquellos que tanto en el cielo como en la tierra saben basar su pensamiento en una premisa de optimismo lleno de luz. Nunca errarán completamente, aunque los hechos los contradigan. No errarán, al menos por lo que se refiere a su espíritu, que continuará creyendo, esperando, amando sobre todo a Dios y al prójimo, permaneciendo, por lo tanto, en Dios por los siglos de los siglos. Con estas palabras terminamos entonces el programa sobre quién es Dios. Un gusto saludarlos y hasta otra oportunidad desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego.